vistos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la escalofriante historia de Ricardo Richard Leiva Ramírez Muñoz, mejor conocido como el acosador nocturno. Para esta inmersión nos basamos principalmente en su entrada en Wikipedia en español. Exacto. Y para ti, que te gusta ir al grano en historias complejas, vamos a desglosar los puntos clave de este caso. Sí, buscamos ofrecerte una visión clara y concisa, destacando los detalles más impactantes sin abrumarte. Exactamente. El objetivo es comprender quién fue Richard Ramírez, sus crímenes y el impacto que tuvo. Ofreciéndote una perspectiva bien informada sobre una figura tan notoria. Empecemos por el principio. Ricardo nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Curioso, aunque Muñoz era el apellido de su madre legalmente en Estados Unidos, solo usaba Ramírez. Y para entender su desarrollo posterior es fundamental el entorno familiar. Wikipedia describe un hogar conflictivo, violento y disfuncional. Imagínate el impacto en un niño. Su padre, un ex policía de Ciudad Juárez, en México, era extremadamente violento, especialmente con Richard. Parece que las palizas eran una constante en su infancia. Un primer apunte importante para entender el contexto en el que se forma su personalidad. Y no olvidemos que en su niñez sufrió un traumatismo craneal al golpearse con un columpio, provocándole ataques de epilepsia hasta la pubertad. Esto también pudo haber tenido implicaciones en su desarrollo. Lo fascinante es cómo estos factores tempranos pudieron interactuar. Y aquí la historia da un giro aún más oscuro. La influencia de su primo Miguel, Mike Ramírez, boina verde y veterano de Vietnam, fue enorme. Absolutamente. Mike le mostraba a Richard fotografías de las atrocidades que había cometido en la guerra. Hablamos de violación, tortura y asesinato de mujeres vietnamitas. Incluso posaba junto a los cuerpos. Imagínate a un niño expuesto a esa brutalidad. Y no solo eso. Mike le contaba los detalles más gráficos de sus crímenes y le enseñó técnicas de asesinato sigiloso del ejército. Una educación, por decirlo suavemente, terrorífica. Es difícil imaginar el efecto que eso pudo tener. Hay un hecho aún más traumático en la adolescencia de Richard. Presenció cómo Mike asesinó a su esposa a sangre fría con una escopeta. Tras una discusión violenta alrededor de 1970-1972, un evento que sin duda lo marcó. Y que podría explicar en parte la frialdad que demostró sus propios crímenes. Imagínate crecer en ese ambiente, con esa exposición a la violencia extrema. No justifica nada, pero para comprender las raíces de este caso. Estos detalles son clave para intentar entender el origen de tanta oscuridad. Y si pasamos a su historial delictivo, vemos que desde muy joven tuvo problemas. Empezó a robar a los 9 años y luego consumió drogas en Texas. Esto nos muestra una escalada temprana en comportamientos antisociales. Trabajando en un hotel, robaba a los huéspedes. Incluso hubo un intento de violación a una mujer en su habitación. Interrumpido por la llegada del marido. Lo sorprendente es que la pareja se negó a volver para presentar cargos. Y tras su traslado a Los Ángeles cuando comienza su serie de asesinatos entre 1984 y 1985. Lo que dificultó su captura fue la ausencia de un patrón consistente en sus víctimas. No había un grupo demográfico específico al que atacara. No importaba el sexo, la raza, la edad o la condición. Esto hacía que la policía no pudiera perfilarlo. También variaba en las armas que utilizaba, desde sus propias manos hasta cuchillos y pistolas de diferentes calibres. Como la .22 y la .35. Esta falta de consistencia en su método también despistaba a los investigadores. Y su modus operandi era igualmente errático. A veces actuaba de forma organizada, sin dejar rastro. Y otras veces era descuidado, dibujando símbolos satánicos en las escenas del crimen, comiendo en casa de sus víctimas, robando dinero. E incluso dejando las armas homicidas. Esa inconsistencia es lo que lo convirtió en un objetivo tan escurridizo. Su reinado de terror llegó a su fin el 31 de agosto de 1985. Alrededor de las 11:25 de la mañana, su arresto fue casi de película. Sin duda, regresaba de visitar a su hermano en Austin y, al volver a Los Ángeles, vio su rostro en la portada de un periódico en una licorería. Y entró en pánico, ¿eh? El dueño alertó a la policía y se produjo una persecución a pie durante más de 30 minutos. Imagínate la tensión. Intentó robar 2 vehículos sin éxito, fue golpeado con una barra de hierro y casi lo linchan antes de que llegara la policía. En ese momento, ya sabía que su vida había terminado. Fue acusado formalmente de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 9 violaciones, 2 secuestros, 4 actos de sodomía. 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Estas cifras dan una idea de la magnitud de su violencia. Y se estima que cometió muchos más crímenes debido a su modus operandi tan variable y a su falta de colaboración con la policía. El juicio fue muy mediático y finalmente, el 3 de octubre de 1989, el jurado votó por la pena de muerte. Tras 4 días de deliberaciones. El 4 de noviembre se ratificaron las 19 penas de muerte que se le impusieron.
que se llevarían a cabo en el corredor de la muerte de San Quintín. En 2009 fue declarado culpable de un asesinato y violación de una niña de 9 años en 1984 en un hotel. Se encontraron pruebas de ADN que incluso sugirieron que podría no haber actuado solo. Esto plantea interrogantes sobre la verdadera extensión de su culpabilidad. Richard Ramírez murió de cáncer el 7 de junio de 2013 en un hospital de California. Tenía 53 años y llevaba más de 23 en el corredor de la muerte. Su matrimonio con Doreen Lioy se deterioró y nadie reclamó su cuerpo, que fue incinerado. Un final solitario para una figura tan infame. Pero su historia no terminó con su muerte. Ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. La primera película basada en su caso se estrenó en 1986, The Night Stalker. A esta le siguieron Manhunt, Search for the Night Stalker de 1989, La Noche del Diablo de 1990. Night Stalker de 2002 y otra con el mismo título en 2009. Se rumoreó durante mucho tiempo una película de mayor presupuesto basada en el libro de Philip Carlo, The Night Stalker, The Life and Crimes of Richard Ramirez. que se estrenó en 2016 con Lou Diamond Phillips, También apareció en American Horror Story, Hotel, en 2015. y luego con un papel más importante en American Horror Story, 1984. Fue objeto de un episodio de Murder Made Me Famous en 2017. Y en 2021, Netflix lanzó el documental Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer. Twiggy Ramirez, bajista de Marilyn Manson, adoptó ese apellido en parte por él. Varias bandas de metal han hecho referencia a él en sus canciones. The Night Stalker de Inception, Handsome Killer de Kinder's Cuts. Brujería con Matando Güeros y 666. Legion of the Damned con Nocturnal Predator, Macabre con Night Stalker, Soulfly con Acosador Nocturno. Incluso Sun Kill Moon tiene una canción titulada Richard Ramirez Died Today of Natural Causes. Y un personaje del videojuego Manhunt comparte su apellido. Eminem también lo mencionó en su canción Kamikaze. Un sello discográfico chileno de metal extremo tomó como alusión una de sus frases. Y la banda venezolana Kruger también tiene una canción sobre él. La banda mexicana Bombers amplió su voz en Beyond Good and Evil. Y la banda británica SKYND lanzó Richard Ramirez en 2018. Metallica dio un concierto en San Quintín mientras Richard Ramirez estaba allí, pero se impidió asistir. Hemos recorrido la inquietante vida y los crímenes de Richard Ramírez, desde su infancia hasta su reinado de terror. Desde su captura hasta su muerte, hemos visto cómo sus acciones no solo aterrorizaron una ciudad. Sino que también se infiltraron en la cultura popular. Considerando la multifacética representación de Richard Ramírez en los medios, esto nos plantea una pregunta. ¿Qué nos dice nuestra fascinación por el true crime? ¿Es nuestro interés una forma de comprensión, una curiosidad morbosa o algo más? Te dejamos con esa reflexión.